Bien, entonces veamos integrales, ¿no? Bueno, nos corresponde integrales múltiples, pero al modo de recordar vamos a ver las integrales de las funciones elementales. ¿Está bien? Tenemos acá, por ejemplo, del tipo polinómico algebraico, que es x a la n, se aumenta en uno el exponente y eso mismo pasa a dividir. Y obviamente aquí es más una constante, ¿no? Que no es necesario ponerlo, si lo sobreentendemos. También tenemos las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? La integral de la función seno es menos coseno, ¿verdad? Recordemos que la derivada tiene que volver a ser la función que estamos integrando, ¿no? La derivada de menos coseno es menos seno, que da seno. La integral de coseno de x es igual a seno de x, ¿no es cierto? La integral de la exponencial, lo vamos a poner de una manera más genérica, de a a la x, diferencial de x, es la misma, dividimos sobre el logaritmo de esa base, ¿no? La integral de 1 sobre x, el logaritmo, ¿no? Y luego conocemos las integrales por sustitución, por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica y varias otras variantes de eso más, ¿no? Entonces aquí, para integrales múltiples, lo mismo que en derivadas, consideramos como variable simplemente a las variables respecto a la cual se está integrando. Eso va a depender del diferencial, ¿no ves? Vamos a hacer integrales múltiples. Por ejemplo, vamos a integrar esta función menos x, diferencial de x, diferencial de y. De 0 a 2 en x, medida que sea de 0 a 1. ¿Está bien? Bien, en este caso nos concentramos primeramente en esta integral. Integrar esta función respecto a x y evaluarlo en esos puntos, ¿ya? De 0 a 2. También podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? Tema 1, veces un poco fácil esta notación. Aquí ponemos diferencial de y y ponemos la otra integral que se va a integrar primero de x menos y o x al cuadrado de y menos x diferencial de x, ¿no? Para que tal vez no haya confusiones. Ya primero integramos respecto a x y luego decimos respecto a y. ¿Está bien?
Entonces vamos a integrar respecto a x primeramente. Lo que está respecto a y lo vamos a dejar. Integral de 0 a 1. Integramos esta función respecto a x. Y es constante, x al cuadrado es tipo polinómico. Entonces aumentamos en uno su exponente y eso mismo pasa a dividir, ¿no es cierto? Menos x, la integral de x respecto a x es x al cuadrado sobre 2. Aún nos falta el diferencial de esta integral o integral respecto a la variable y, ¿verdad? Nos falta esta diferencial de y. Bien, pero esto está definido, esta integral está definido, es desde 0 hasta 2, ¿no es cierto? Eso igual nos tenemos que olvidarnos. Bien, continuamos. Reemplazamos en todo lo que tenga x estos valores, ¿no? De 2 a 0. 2 con positivo y 0 negativo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener integral de 0 a 1 y 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado. Vamos a hacer así mejor directo. Y tercios, ¿no? Solamente en x. 2 al cubo, x al cubo, menos 0 al cubo, ¿no? Menos un medio. Lo mismo. X al cuadrado, entonces 2 al cuadrado, luego con un negativo, menos 0 al cuadrado, ¿no? Bien. Esto nos falta integrar respecto a y. Aquí vamos a tener 2 al cubo es 8. 8 tercios de y. De 0 a 1. 8 tercios de y. Y aquí vamos a tener 4 entre 2 es 2. Menos 2. ¿Ya? Menos 2. Nos falta integrar respecto a y. Integramos. 8 tercios. Aquí va a ser y al cuadrado sobre 2. Menos 2y. Esto tenemos que evaluarlo de 0 hasta 1. 8 entre 6 va a ser 4 tercios. Reemplazamos. 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es 0. Menos 2, 1 menos 0, ¿no? Y esto va a dar finalmente 4 tercios menos 2. Eso es menos 6 menos 2 tercios, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda? Sí, primero hay que integrar y luego recién reemplazamos los límites, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, hemos integrado, recién hemos reemplazado los límites, ¿no? En lugar de y. Aquí lo mismo, de 0 a 2. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, veamos este de acá. De x a x al cuadrado. De 0 a 1. ¿Ya? Aquí vamos a poner, simplemente pongamos x y y al cuadrado. A ver. Está bien. Diferencial de y, diferencial de x. ¿Ya? Esa integral. Lo mismo, ¿no ven? Nos concentramos primeramente en esta parte. ¿Ya? Integramos eso respecto a y vamos a reemplazar sus límites o todo, luego así vamos a integrar respecto a x, ¿no?
También podemos verlo de esta manera, ¿no? Aquí diferencial de x y nos concentramos inicialmente en esto de acá. X al cuadrado, xy al cuadrado, diferencial de y, ¿no? Nos concentramos primeramente en esto, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar, o vamos a seguir copiando la integral de 0 a 1. Diferencial de x lo vamos a copiar al final. Integramos esa función, ese de acá. Respecto a y, entonces x se mantiene, vamos a poner y, elevamos en uno su exponente y eso mismo pasamos a dividir. Como es integral definida, tenemos que poner los límites de integración, ¿no? Es de x hasta x al cuadrado. Nos falta integrar respecto a x, ¿no? Primeramente hemos integrado respecto a y. Bien, entonces vamos a reemplazar esos valores. X tercios lo dejamos, tenemos que reemplazar en y. Aquí aparece y al cubo, entonces en lugar de y vamos a poner x al cuadrado. Al cubo, ¿no ve? Ahora ponemos menos, ahora en lugar de y ponemos x, ¿no ve? Al cubo. Esto falta integrar respecto a x. Seguimos desarrollando la integral de 0 a 1. Aquí tenemos x tercios. X al cuadrado al cubo, ¿qué sale? ¿Qué es? X a la sexta. Correcto. Potencia de potencia multiplicando, ¿vale? Los exponentes. X a la 6 menos x al cubo. Diferencial de x. Antes de integrarlo vamos a desarrollar todo esto de acá. Vamos a tener x a la 7 sobre 3 menos x a la cuarta sobre 3, ¿no ven? Ahora integramos. De tipo polinómico. Aumentamos en uno su exponente. Y eso mismo pasamos a dividir. 3 por 8 ya va a ser 24, ¿no ven? Aquí lo mismo. X aumentamos en unos exponentes. 5 por 3 en el denominador ya va a ser 15. Tenemos que reemplazar de 0 a 1. Entonces aquí tenemos un 24. 1 a la 8 sigue siendo 1 menos 0, vamos a tener, ¿no? 1 sobre 15. 1 a la quinta es 1, menos 0 a la quinta es 0, ¿no ven? Entonces aquí tenemos un 24 menos 1 sobre 15. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto es? 1 sobre 24 menos 1 sobre 15. ¿Cuánto, perdón? 25 sobre 15, ¿así? Menos 1 sobre 15. Ok, menos 1 sobre 40. Perfecto. Entonces eso sería. Ya, pasemos a otro ejemplo. A simple vista, ¿qué me dirían respecto a esta integral? Vamos a poner, por ejemplo, de x a
x al cuadrado, ya pongámosle así, x a 1 ¿Se puede desarrollar esta integral? ¿Qué dicen? ¿Se puede? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? No está definido. Estos índices tienen que ser constantes. Los índices de la segunda integral tienen que ser constantes. De la segunda integral me refiero en el orden, ¿ve? No de lo que aparece primero, sino en el orden de integración. Primero respecto a cuál se integra, luego respecto a cuál no. Tienen que ser constantes. No pueden ser variables, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 4. A ver. Vamos a ponerlo aquí constante. Vamos a ponerlo y al cuadrado. 2x diferencial de y diferencial de x. Esta integral se puede resolver. ¿Por qué no? Y ya, ¿qué tal si esto lo ponemos así? Ambos yes. ¿Se puede o no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede?
Ya. Sí, no se puede. ¿Por qué no se puede? Aquí estamos integrando respecto a y. Entonces, aquí tiene que ser sectas que básicamente tiene que aparecer simplemente la letra X, ¿no ves? Sectas o curvas donde y esté despejado, ¿no ves? Podría estar así, por ejemplo, y igual a x, digamos, aquí no podría ser y al cuadrado, tendría que ser y igual a raíz cuadrada de x, por ejemplo, ¿no ves? Puede ser válido. Cuando ponemos simplemente así, cuando no ponemos una igualdad en los índices, se sobreentiende que aquí es y igual a y aquí es y igual a y al cuadrado, porque la primera integral es y, ¿no? Entonces son curvas, las curvas y, que deberían depender de x, ¿no ve? No de y nuevamente. Y igual a y al cuadrado no tiene sentido. Deberían depender de x. Entonces, aquí, si no hay esta igualdad, y igual a tantos, por ejemplo, no puede aparecer la misma variable nuevamente. Ya no puede aparecer la misma variable. Tiene que aparecer x o simplemente tiene que aparecer una constante, ¿ya? Entonces, esto no está definido tampoco. ¿Por qué? Porque esta variable con esta no deben ser iguales. No deben ser iguales. Aquí debería ser una función que depende de x y aquí debería ser otra función que depende de x. No tiene que aparecer nuevamente y. ¿Ya? No está definido. ¿Ya? Los límites de la primera integral deben ser funciones que dependen de la otra variable, entonces. En este caso de y debería depender de x. Si aquí fuera diferencial de x primero y luego diferencial de y, ahí sí estaría definido. Si aquí fuera diferencial de x y luego diferencial de y, ahí sí estaría definido, ¿no ve? Porque x tendría que depender de la otra variable que es y. Entonces, mucho tiene que ver cómo están dispuestos los diferenciales también. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Disculpa, No, no está definido. No se va a poder graficar, ¿por qué? Porque aquí deberíamos poner de esta manera, ¿no ve? Primeramente para aquí, para x, sería x igual a 1, x igual a 0. Para y sería y igual a y igual a y al cuadrado, y cosa que no tiene mucho sentido, ¿no ve? Aquí tal vez podrías poner, quisieras despejar y, pero no va a tener sentido, ¿no? Aquí va a tener 0 igual a 0. No tiene sentido graficar. No va a tener gráfica. ¿Ya? Bien, entonces con esto vamos a pasar a las regiones de integración, justamente a la gráfica y al cambio de orden, ¿ya? Entonces no hay ninguna pregunta más, ¿no? Hasta aquí. Bueno.
región de integración cambio de orden. ¿Ya? Entonces, aquí hay que entender algo clave. Hay dos tipos de integración, ¿no? Primero diferencial de x, luego diferencial de y. Luego el otro es diferencial de y y recién diferencial de x, ¿no? Hay dos tipos. Entonces aquí vamos a tener región tipo 1, ¿ya? ¿Cuál va a ser esa región del tipo 1? Vamos a poner, por ejemplo, pongamos los ejes cartesianos. X y Y. Primero respecto a X, luego respecto a Y, ¿está bien? Entonces aquí vamos a tener una región de este tipo. Una función en X que lo tape y otra función acá que lo detenga. Y en Y van a tener que ser constantes. ¿No ven? Ahí. Entonces, en este caso, siempre parte de una función que nosotros lo vamos a llamar, a ver, como se va a integrar respecto a x, lo vamos a llamar x1 que depende de y aquí x2 que depende de y, ¿no ven? Y para y siempre van a ser constantes, desde c hasta d, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí siempre sale de una función y lo detiene otra. ¿Ya? Es de esa forma. Aquí podemos incluso ponerlo una función que depende de y, G1 de y. G2, ¿no ven? Como quieran. Entonces sale de la izquierda de una función. En toda esta región siempre sale de la misma función y lo detiene una sola función también por la derecha. Entonces esta integral es de este tipo. Integral de una función obviamente que depende de x y y. Integramos respecto a x primero y luego respecto a y. Partimos de una función que depende de y llegamos a una función que depende de y también. Y en y van a ser constantes, desde c hasta d, ¿no es cierto? Que también podemos verlo esto de la siguiente manera, ¿no? En y igual a c hasta y igual a d, diferencial de y. Aquí x igual a g1 de y hasta x igual a g2 de y. Una función que depende de x y y. Primero integramos respecto a x, ¿no? De cualquier forma puede estar representado, pero tenemos que reconocer que esto es del tipo 1, ¿no? Entonces ahí hemos dicho que aquí si primero está respecto a x, entonces aquí no puede volver a aparecer nuevamente x, tiene que ser una función que depende de y, ¿no ve? No como en este caso aparecía y aquí aparecía nuevamente y, ¿no ve? Tenía que aparecer una función que dependa de x, ¿ya? En cambio, para la región del tipo 2, vamos a poner región del tipo 2, va a ser de esta forma, ¿no ve? X, Y. Entonces, ahora, en Y ya van a ser las funciones. Hay una función, aquí otra función,
y en X van a ser las constantes, ¿no? Ponerlo aquí. Vamos a poner hasta ahí. ¿Ya? Entonces ahora aquí hay una función de donde va a salir que va a depender de X. Aquí hay otra función que lo va a detener también, ¿no? En cambio para X van a ser simplemente constantes. X igual a o simplemente A aquí. Y eso es B, ¿no ve? X igual a B. ¿Ya? Entonces, en este caso, partimos siempre de una función y nos detiene otra. De abajo salimos de una función, por arriba nos detiene otra función en esta sección. ¿Ya? Entonces, algo así. De la misma manera, esto podemos denotarlo. Y igual a f2 de x, ¿no ve? Y aquí y igual a, bueno, para este de acá. Y igual a f1 de x, ¿no ve? Para que tal vez pueda ser una notación más amigable. Entonces, en este caso, esta integral es de la siguiente forma, ¿no ve? Una función que depende de x y y. Primero integramos respecto a y, porque ahí están las funciones y las constantes van a estar en x, ¿no ve? Luego integramos respecto a x. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser desde y1 de x hasta y2 de x, ¿no ve? Tiene que ser una función que depende de x. Y en la segunda van a ser constantes, ¿no ve? O si también queremos verlo de esta manera, diferencial de x, y aquí va a ser x igual a y1 de x, y aquí x igual a y2 de x, la integral de esta función, que primero respecto a y, ¿no ve? Bien, aquí podemos ponerlo x igual a y x igual a b. ¿Está bien? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Qué sucedería en este caso? A ver, pongámoslo directamente como ejemplo. Vamos a ponernos esta cosita de acá. Creo que aún hay tiempo. Vamos a bajarlo. Ejemplo 1. Hallar la integral de f de x y igual a x en la región vamos a poner en la región R. Vamos a graficarlo y luego vamos a hallar sus ecuaciones, porque la verdad me estoy inventando este ejercicio y nos vamos a plantear una gráfica interesante. X, Y. Pongamos esta gráfica, vamos a poner hasta 1 aquí. 1. Y aquí vamos a poner así, hasta 2. Esta va a ser la región. Va a pasar por
por acá. Y también va a pasar por aquí. ¿No ve? Y por ahí. Esta va a ser nuestra región de integración, ¿ok? Este de acá. La región R. ¿Cómo podemos integrar esta función? Entonces, inicialmente necesitamos las ecuaciones, a ver. ¿Cuál va a ser la ecuación de este de acá? ¿Cuál es la ecuación de la recta de arriba? Correcto, y igual a 1. ¿Cuál es la ecuación de acá, de la parte de derecha? Y igual a x casi, pero está trasladado, ¿no ve? Hasta aquí, hasta 1. Entonces sería y igual a... ¿Y igual a qué? X menos 1, ¿no es cierto? En x igual a 1 es 0, en x igual a 2 va a ser 1. Este lado sería y igual a menos x, pero también está trasladado. Menos x más que. Correcto. Bien. Bien, tenemos eso. ¿Ya? Y si quieren ponerlo esta recta más de aquí, sería y igual a 0, ¿no? Ya. Vamos a calcular esa integral. Primeramente vamos a hacer por la región de tipo 1. Primero respecto a... A ver, ¿por qué tipo de creen que sería fácil? Más fácil. Primero respecto a x y y o respecto a y y luego respecto a x. De acuerdo a este bosquejo, tipo 1 o tipo 2 creen que sería más fácil. ¿Dx de y o dy de x? ¿Primero de izquierda a derecha o primero de abajo hacia arriba? ¿Cuál? ¿Qué deberíamos encontrar primero? Aquí ya tenemos las intersecciones. Aquí está el 1, 0. Este es el 1, 1, ¿no ve? Y este es el 0, 1. Pero vamos a intentar primero respecto a y. Hacia arriba, ¿ya? Vamos a hacer primero hacia arriba. ¿Qué sucede? Fijémonos aquí. Salimos siempre de una función que es de y igual a menos x más 1. Y nos detiene siempre esta recta de arriba, ¿no? Y igual a 1. Seguimos así hasta esta parte, ¿no ven? Pero una vez que avanzamos ahí, ya empezamos a salir de otra función que es x menos 1. Entonces, como hemos dicho, siempre tenemos que salir de una misma función y nos tiene que detener una sola función también. Entonces, esto tenemos que dividirlo en dos subregiones para el caso del tipo 2, ¿no ve? Entonces, este sería región 1 y este sería región 2. Ya no podemos hacerlo en una integral solamente. Pero vamos a desarrollarlo primeramente respecto de ese tipo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener 2i. La integral, en el primer caso, va a ser desde menos x más 1. Desde ahí partimos y nos detiene la recta y igual a 1. Eso es en y, ¿no ve? Para x va a ser desde 0
Esto se cose, esto sucede hasta x igual a 1, ¿no ve? A partir de ahí empieza la otra función. Diferencial de y y luego diferencial de x. Más, tenemos que también integrar en la otra sección. Aquí es desde 1 hasta 2 en x y en y va a ser desde x menos 1 hasta 1, ¿no ve? Diferencial de y, diferencial de x. ¿No es cierto? Sería de esa manera. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer tipo 2. Bien. Vamos a desarrollar de manera rápida, ya va a ser hora. Integramos respecto a y. Bueno, me he olvidado copiar la función, ¿no? X. Ahí está. X, y. Desde menos x más 1 hasta 1, diferencial de x. Más 1 a 2, x, y. Desde x menos 1 hasta 1, diferencial de x. Seguimos desarrollando de 0 a 1. Aquí va a ser x por 1 más x, ¿no ve? Bueno, simplemente va a ser x menos 1, se va a ir 1. Diferencial de x. Más de 1 a 2, x, aquí también, ¿no? 1 menos x más 1. Aquí va a ser más 2, ¿no? Diferencial de x. Y seguimos desarrollando eso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener la integral, bueno, ya vamos a integrar directamente, x al cuadrado sobre 2, desde 0 hasta 1. Y aquí vamos a tener menos x al cubo sobre 3, más 2x al cuadrado sobre 2, desde 1 hasta 2, ¿no es cierto? Y vamos a tener un medio menos un tercio, 8 menos 1, ¿no ve? Más 4 menos 1. ¿Esto cuánto es? Un medio menos 7 tercios más 3, ¿cuánto es? Calculen, por favor. Me avisan. 7 sextos. Ya, 7 sextos. Lo vamos a verificar. Sí, así se. Ya, gracias. 7 sextos. Ahora planteemos respecto a x primeramente y luego respecto a y, es decir, de tipo 1. Lo voy a volver a graficar para que no nos enredemos mucho aquí. A ver, aquí que sea 1, 2, 1. Bueno, lo vamos a hacer. Animación. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos esto. Nos interesa entonces que esté despejado x. Si despejamos x de acá, sería x igual a y más 1, ¿no ve? Y esto sería x igual a 1 menos y, ¿no ve? O menos y más 1. ¿No es cierto? Menos y más 1, ¿verdad? Y este sería y igual a 1. Y aquí sería y igual a 0, ¿verdad? Entonces, fijémonos que si integramos primero respecto a x, luego respecto a y, nos fijamos. Partimos siempre de una función que es de menos y más 1 y nos detiene otra función que es y más 1. Eso sucede en toda esta región, ¿no ven? ¿Verdad? No hay en cierta parte donde salimos de otra función o es que nos detiene otra función, ¿no? Eso sucede en todo, hasta llegar a y igual a 1. Entonces, esta integral, por este tipo, se puede plantear como una sola, ¿no ven? Es decir, no podemos o no necesitamos desglosar, ¿no ve? Como en este caso en dos integrales. Vamos a poner
En x, desde menos y más 1 hasta y más 1. En y va a ser el valor más bajo de y, siempre tiene que ser constante, 0 hasta 1, ¿no ven? X, diferencial de y primero y luego diferencial de x. Entonces esto ya sabemos, 0 a 1, diferencial de y esto integramos, ¿no ven? Bueno, no es necesario que lo copie así, pero ya. Vamos a integrar eso y ver qué sucede. De 0 a 1. ¿Qué pasa aquí? Este es x, ¿no? Vamos a integrar respecto a... hemos puesto mal, ¿no? Diferencial de y, aquí sería diferencial de x, ¿no? Primero respecto a x y luego respecto a y. Bien. Entonces integramos respecto a x. X al cuadrado sobre 2, desde menos y más 1 hasta y más 1, ¿no ve? Y aquí nos falta integrar respecto a y. Desarrollamos de 0 a 1, que va a ser 1 medio y más 1 al cuadrado más 2y más 1 menos y más 1 al cuadrado. Esto sería y al cuadrado menos 2y más 1, ¿no ven? Todo esto diferencial de y. Continuamos. Aquí vamos a tener un medio. Vamos a seguir copiando la integral de 0 a 1. Y al cuadrado va a desaparecer, va a quedar 2y más 2y, 4y. Simplemente eso. 4y integrando 4y al cuadrado sobre 2. No es cierto, y esto va a ser desde 0 hasta 1. Y aquí vamos a tener simplemente 1. Entonces, tiene que salir lo mismo. Debe ser mal en la primera opción o en esta de acá. Verifique. ¿Cuál nos hemos equivocado? Aquí pues nos hemos equivocado acá. Integral de 0 a 1 de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3, ¿no ven? Y aquí está bien. Entonces aquí sería 1/3. ¿Cuánto es 1/3 menos 7/3 más 3? 1/3 menos 7/3 menos 6/3, eso es menos 2. Más 3 va a ser 1, ¿no ven? Verifiquen. 9 menos 7 es 2, más 1 es 3. 3 entre 3 va a ser 1. Bien, ¿tienen alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda?